¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que parece súper complejo, pero que es clave para entender cómo funciona un país: su presupuesto público. Pensemos en él como el plan maestro financiero, el documento que realmente define las prioridades y el rumbo de una nación. Así que acompáñenme a ver cómo se arma este plan en Venezuela. A ver, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo un país entero decide en qué va a gastar su dinero? Y la respuesta, créanme, va mucho más allá de una simple hoja de cálculo. Estamos hablando de un plan que toca la vida de millones de personas, y por eso es mucho más que una lista de cuentas por pagar. ¡Exacto! O sea, piensen en esto. El presupuesto es literalmente el motor que mueve a todo el aparato estatal. Es la herramienta que toma las ideas y las políticas y les pone el dinero para que se hagan realidad. Desde una escuela nueva hasta un hospital, la idea es siempre buscar el bienestar de la gente. Ok, perfecto. Pero para que este plan funcione, no se puede hacer de cualquier manera. Hay reglas, y son reglas fundamentales. No son opcionales, ¿eh? Son los cimientos sobre los que se construye todo el sistema. El primero es la programación. Miren, esto significa que el presupuesto es una hoja de ruta muy detallada. No alcanza con decir vamos a invertir en salud. No, hay que especificar qué se quiere lograr, cómo se va a lograr y, por supuesto, cuánto va a costar. Es un plan con todas las letras. Después, el equilibrio. Y esto lo conocemos todos de nuestra vida diaria, ¿verdad? Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Sencillo. Una nación, igual que una familia, tiene que asegurarse de que sus gastos no se disparen por encima de lo que espera recibir. Se llama gestión fiscal responsable. Y aquí viene un punto clave: la transparencia. Es que no hay de otra. La información tiene que ser súper clara, ordenada y fácil de entender. ¿Para qué? Para que cualquiera pueda saber a dónde va el dinero público. De esto depende la confianza y la rendición de cuentas. Luego está la racionalidad. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Pues gastar con cabeza, ser eficientes. Se trata de usar los recursos de la mejor manera posible, evitando cualquier tipo de derroche. La meta es simple: hacer más con menos para que el beneficio llegue a más gente. Y por último, pero no menos importante, la difusión. A ver, si el dinero sale de las contribuciones de la población, pues es lógico que esa misma población sepa en qué se usa, ¿no? Por eso el presupuesto tiene que ser un documento público, abierto y accesible para todos. Ojo, que todo esto suena muy bien, pero no son solo, digamos, sugerencias. No, todo esto está anclado en un marco legal muy sólido que lo convierte en una obligación. Vamos a ver de dónde viene esa autoridad. Básicamente, todo el sistema se sostiene en dos grandes columnas. Por un lado, la Constitución, que es la ley suprema, y por otro, la Ley Orgánica de la Administración Financiera, que vendría a ser como el manual de operaciones, el que explica el detalle de cómo manejar las finanzas públicas. Y para que no quede ninguna duda, miren esto. El artículo 311 de la Constitución lo dice clarísimo. La gestión fiscal debe ser eficiente, transparente, responsable y equilibrada. Fíjense que no dice debería o sería bueno que fuera, dice debe. No es una opción, es un mandato constitucional en toda regla. Ok, tenemos las reglas, tenemos la ley, pero ¿quién vigila que todo se cumpla? Bueno, para eso existe un árbitro, la Oficina Nacional de Presupuesto, la ONAPRE. Pensemos en ella como la torre de control que dirige, coordina y supervisa todo el sistema, para garantizar que se siga el plan. Bueno, hasta ahora hemos visto las reglas del juego y quién es el árbitro. Pero, ¿cómo se juega? O sea, ¿cómo se arma un presupuesto en la práctica? La técnica para hacerlo no siempre fue la misma. Ha ido evolucionando para ser, en teoría, cada vez más efectiva. Echemos un vistazo a esa evolución. La forma de hacer esto ha cambiado un montón con el tiempo. Si miramos atrás, hasta el 71, era súper básico, casi como una lista de compras. Se enfocaba en qué cosas se iban a comprar. Luego, a partir del 76, la cosa se puso más seria con el presupuesto por programas, pensando ya en objetivos. Y desde 2006 se dio otro salto hacia algo todavía más concreto, el presupuesto por proyectos, que es el que se usa hoy. Entonces, vamos a enfocarnos en esto último, el presupuesto por proyectos. Porque esto cambia completamente la forma de pensar el gasto público. Ya no se trata solo de darle dinero a un ministerio, sino de financiar proyectos específicos que tienen un principio, un fin y un resultado claro. Uno podría preguntarse, ¿y por qué cambiar? ¿Qué tiene de bueno este método? Bueno, las ventajas son bastante claras. Primero, amarra mucho mejor el plan nacional con el dinero que se gasta. También hace que la estructura sea más simple, facilita el control y la evaluación, y quizás lo más importante, se centra en resultados que le sirvan directamente a la gente.
Ok, pero cuando hablamos de proyecto, ¿de qué estamos hablando exactamente? No es tan complicado. Tiene como 4 piezas fundamentales. Un objetivo, que es el problema a resolver. Un resultado, que es lo que se va a entregar. Una meta, que es cuantificable para saber si se cumplió. Y claro, las acciones específicas, o sea, los pasos para hacerlo realidad. Ahora, una aclaración súper importante. No todo el dinero que gasta el gobierno entra en la categoría de proyecto. Hay que diferenciar dos cosas. Por un lado está el proyecto, como construir una escuela, que es algo concreto. Y por otro están las acciones centralizadas, que son los gastos fijos para que el gobierno funcione, como los sueldos administrativos o los servicios básicos de las oficinas. Y con todo esto llegamos a una reflexión final, ¿no? Hemos desarmado la maquinaria técnica y legal del presupuesto, hemos visto sus principios y cómo ha evolucionado. Es sin duda la declaración de intenciones de un país, pero al final del día la pregunta de fondo es otra. ¿Cómo medimos si un presupuesto fue exitoso? Quizá la respuesta no está solo en si los números cuadraron, sino en el impacto real que todo ese plan tuvo en la vida de la gente.